Hola a todos, me llamo Marian Díez y voy a hablaros de la filosofía principal con la que trabajo, entre otros métodos, pero bueno, os voy a hablar de los puntos de poder de la filosofía y las técnicas de Louise Hay. Y el primero de estos puntos nos dice: todo lo que damos recibimos, nosotros contribuimos a crear las experiencias que tienen lugar en nuestra vida, ¿vale? Bien, ¿y esto qué quiere decir? Pues que la vida es muy simple. Lo que damos, recibimos. Lo que pensamos sobre nosotros mismos llega a ser verdad para nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que somos 100% responsables de todo aquello que ocurre en nuestra vida, tanto de lo bueno como lo, digamos, no tan bueno. El universo nos apoya totalmente en todo aquello que decidamos pensar o creer. Mirad, existe una cita en el Evangelio de Juan que dice: tu palabra es la verdad. Y se refiere a esto mismo. Serán las palabras que digas, que son el reflejo de nuestros pensamientos, las que condicionarán tu vida. Cuando lo cierto es que existen opciones ilimitadas sobre cómo pensar, sobre qué cosas hacer, ¿vale? Mirad, me gustaría enseñaros una imagen. ¿Qué veis aquí? Vale, sí, es un ejemplo conocidísimo de psicología, pero bueno, ¿qué nos muestra, no? Nos muestra, pues, que hay personas que ven un pato, otras personas ven un conejo, otras personas ven los dos, y también habrá otras personas que verán, yo qué sé, ¿vale? El caso es que nos ayuda a ejemplificar esto que estoy diciendo, porque una única realidad, como es una imagen concreta, un dibujo, cambia totalmente dependiendo de la percepción de otros, por lo que tiene numerosas interpretaciones. ¿Vale? Lo cierto es que el poder universal jamás nos juzga ni nos critica, sino que se limita a reflejar aquello que pensamos sobre nosotros mismos. Si yo decido pensar que la vida es solitaria, pues eso es lo que encontraré en mi vida. Pero en cambio, si decido renunciar a esta creencia y empiezo a pensar que el amor está en todas partes, que merezco amor y que soy digna de amor, si repito esta nueva afirmación constantemente hasta llegar a creerla de verdad, a sentirla en el corazón, a mi vida empezarán a llegar personas capaces de amar. Las que ya forman parte de ella me demostrarán más amor. Y por otro lado, yo me daré cuenta de lo fácil que resulta expresar mi amor por los demás. La mayoría de nosotros tenemos ideas muy absurdas sobre nosotros mismos y muchas reglas. La mayor parte del tiempo que son, bueno, autoinfligidas, ¿no? Reglas que nos imponemos a nosotros mismos. Cuando lo cierto es que hacemos lo mejor que podemos en todo momento. Por eso que nadie se culpe ni empecemos a criticarnos, ¿no? El segundo punto nos dice: nuestros pensamientos son creativos. Todo lo que pensamos va creando nuestro futuro. Lo que creemos sobre nosotros mismos y la vida se convierte en nuestra realidad. Bien, me gustaría hacer un pequeño ejercicio. Me gustaría que cerrarais los ojos y yo voy a decir
2 afirmaciones y me decís con cuál de ellas os identificáis. Una es: todos están en mi contra. Y la otra es: la gente es siempre amable. Bien, ¿con cuál de estos dos enunciados te sientes identificado? Porque cada uno de ellos se creará experiencias muy distintas. Hemos dicho que las palabras que decimos son las que crean nuestras experiencias. Pero lo cierto es que luego renunciamos a nuestro poder culpando a otros de nuestra frustración. Y lo cierto es que no hay nadie, ni ninguna situación, ni nada que tenga poder sobre nosotros mismos. Nadie puede hacernos daño en contra de nuestra voluntad. Cuando encontramos un espacio de paz, de amor y de equilibrio en nuestra mente, lo encontramos también en nuestra vida. Me gustaría también que observarais la siguiente imagen. Bien, esta imagen, no sé si conocéis ese experimento, lo hizo Masaru Emoto, que hizo un experimento con agua y con sal, con unos vasitos de agua y sal, a los que les fue poniendo diferentes estímulos, ¿no? Como veis, hay algunos mensajes muy negativos y otros mensajes positivos, ¿no? Pues lo cierto es que los mensajes negativos pues se hicieron como unas formas oscuras, borrosas, no llegaron a cuajar, pero los mensajes positivos crearon estos maravillosos cristales de sal, ¿vale? ¿Con esto qué quiero deciros? Pues que, por supuesto, que las cosas que pensamos, las cosas que decimos, están creando unas experiencias o positivas o negativas. Esto ocurría en unos vasitos pequeñitos de sal, de agua con sal, perdón. Pues imaginaros el poder que estos pensamientos pueden tener en nosotros mismos, que somos agua. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente punto dice: el momento de poder es siempre el presente. Hemos visto que todos los acontecimientos que hemos vivido han sido creados por el pasado, por las cosas que pensamos ayer, antes de ayer, hace 2, 10, 15 años. Pero lo cierto es que el pasado ya pasó. Lo que importa es lo que decidas pensar y decir a partir de ahora. Pues eso es lo que va a condicionar tu futuro. El momento de poder es este presente, en el que vas a generar las experiencias de mañana, de pasado mañana, de dentro de 1 año, 2, 10 años. Quizás estés siendo consciente de aquello lo que estás pensando en estos momentos. ¿Es un pensamiento positivo o negativo? Pregúntatelo. El cuarto punto nos dice: solo es una idea y las ideas se pueden cambiar. Sí, nuestras experiencias, como hemos dicho, son consecuencias externas de nuestros pensamientos. Incluso el odio a uno mismo no es más que odiar la idea que uno tiene sobre uno mismo. Una idea que te dice: soy una mala persona, esa idea genera un sentimiento y uno acepta ese sentimiento. Cambia de idea y el sentimiento se irá. Lo cierto es que muchas veces el reconocer esto nos causa
mucha limitación, ¿no? Y a veces acabamos, pues, bueno, como excusándonos en nuestro dolor, ¿no? Pero que hemos dicho que el momento de poder es este presente, por lo que da igual cómo lo hubieras hecho hasta ahora, lo importante es cómo puedes avanzar a partir de este momento. Es cierto que puede que no parezca que escojamos lo que pensamos, ¿no? O sea, podemos decir, no, yo no quiero pensar que soy una mala persona, pero lo pienso. Vale, sí, esto nos ocurre, ¿no? Pero lo cierto es que nos parece que no lo escogemos, pero es que en algún momento de nuestra vida sí que lo hicimos. Seguramente en un momento en el que éramos muy vulnerables, es decir, cuando éramos niños y nuestros padres eran dioses. Seguramente esa idea no provenga de nosotros. Pero lo cierto es que, bueno, nuestros padres también son víctimas. Ellos lo hicieron lo mejor que pudieron, lo mejor que supieron. Si hubieran tenido mayores herramientas y mayores conocimientos, lo hubieran hecho de otra manera. Lo cierto es que no conozco a nadie que no sufra de alguna u otra manera de odio hacia uno mismo, de no sentirse válido, ¿no? ¿No es acaso nuestra creencia más interna el pensar que no sirvo, que no valgo? Y muchas veces incluso añadimos que no lo merezco, ¿no? Pero la pregunta es, ¿pero para quién y de acuerdo a las normas de quién? El punto quinto nos dice: el resentimiento, la crítica, el miedo y la culpa son las actitudes más nocivas. Liberarse de ellas puede llegar a disolver enfermedades. Bien, es cierto, el resentimiento, las críticas, la culpa y el miedo causan más problemas que otra cosa, especialmente las tres primeras, ¿vale? Porque, por ejemplo, está bien sentir ira. El problema es el resentimiento, que es la ira que se nos queda dentro por no haber sido expresada, ¿no? La crítica, bueno, fatal, ¿no? La culpa también nos hace muchísimo daño. Y el miedo, bueno, hay miedo, digamos, consciente, ¿no? Un miedo, pues, que te ayuda en la vida, por ejemplo, pues, si te has puesto hasta el culo, has salido por la noche y has bebido un montón y tienes miedo de coger el coche, bueno, pues ese miedo te va a ayudar a salvar tu vida o la de otras, ¿no? Podríamos decir. Pero estoy hablando de ese miedo, digamos, como surreal, ese miedo que no llegamos a entender y que te paraliza, ¿vale? Ese sí que es el miedo que nos causa muchísimos problemas. ¿Vale? Bien, y estas cuatro cosas, ¿no? Resentimiento, crítica, culpa y miedo, provienen de culpar a otros. Pero, como hemos dicho en el primer punto de poder, si nosotros somos 100% responsables de todo aquello que ocurre en nuestra vida, pues ya no queda nadie a quien culpar. Lo que ocurre ahí fuera no es más que un reflejo de nuestro interior. Y con esto nuevamente no estoy justificando el mal comportamiento de nadie, de verdad. Lo único que estoy diciendo es que son nuestras creencias que atraen a este tipo de personas. Si yo me descubro diciendo todos me hacen, o yo es que siempre, o yo nunca, bueno, quiere decir que hay un modelo mental que me está llevando a actuar de esa manera, ¿no? En esa polaridad, ¿vale? Y estas pautas cultivadas durante mucho tiempo pueden dar lugar a enfermedades físicas. Louise Hay comprobó que perdonar puede incluso disolver el cáncer. Es cierto que no podemos cambiar nuestro pasado. Sí, es verdad. Pero sí que podemos cambiar nuestra actitud hacia el pasado.
Y es una tontería que sigamos maltratándonos porque alguien o algo nos hizo daño en el pasado. El punto 6 nos dice que cuando verdaderamente nos amamos a nosotros mismos, todo funciona en nuestra vida. El amor es la fuerza de sanación más poderosa que existe. Y es cierto, cuando nos amamos a nosotros mismos, todo fluye sin obstáculos. La aprobación y la aceptación de nosotros mismos, aquí y ahora, son clave para que esto suceda. Y es cierto, es como si ocurrieran milagros por todas partes. Cuando creamos un espacio de seguridad, de confianza, de mérito y aceptación dentro de nosotros mismos, aumenta nuestra organización mental, mejora nuestras relaciones, tanto si es de amistad, de amor, familia, lo que sea. Podemos encontrar un trabajo que realmente nos satisfaga y también puede mejorar nuestra situación en el hogar, ¿no? Incluso mejorar nuestra relación física con nosotros mismos, normalizar nuestro peso, ¿no? Porque las personas que se aman a sí mismas no abusan de sí mismas. El punto 7 nos dice, hace falta que dejemos atrás el pasado y que perdonemos a todo el mundo, a los demás y sobre todo a nosotros mismos. El perdón abre la puerta al amor. Para renunciar al pasado es necesario perdonar. Y es cierto que a veces no queremos perdonar. Y otras veces es que no sabemos perdonar. Pero lo cierto es que estar dispuestos inicia el proceso. Como siempre digo, tú puedes abrir la puerta 5 centímetros o abrirla de par en par. Pero lo cierto es que ya está abierta, ¿vale? Con esto, de nuevo, no quiero exculpar a nadie ni justificar el comportamiento de otras personas. Lo que sí que quiero es estimular el proceso que lleve a liberarte. Perdonar significa renunciar, aflojar la tensión. Entendemos también nuestro dolor. Y sin embargo, nos cuesta tanto entender el dolor de aquella persona que nos maltrató. Y esa persona también sufría, por supuesto. Nadie se comporta mal porque si esa persona tiene un dolor muy grande en su interior. Cuando decimos te perdono y te libero, quien realmente se está liberando es uno mismo. Perdonar significa dejar en libertad, no seguir aferrado. Y toda enfermedad proviene de algo que necesitamos perdonar. No sé si conocéis al médico holístico Rüdiger Dahlke, ¿no? Rüdiger Dahlke dice, la enfermedad nos hace sinceros, porque nos está mostrando algo que tenemos que conocer de nosotros mismos. Y la misma palabra enfermedad, etimológicamente, quiere decir falto de firmeza, por lo que entender la enfermedad nos pone en firme. Así que, cuando enfermemos, preguntémonos, ¿qué es lo que necesito perdonar? El punto 8 nos dice, hemos de estar dispuestos a comenzar a amarnos. Nos merecemos amor y respeto. A veces
simplemente no hacemos ningún esfuerzo porque pensamos que no lo merecemos. Y esto puede que se haya originado en nuestra infancia, cuando nos decían, pues si no te acabas la comida no podrás tener esto, o si no recoges los juguetes, o cualquier cosa, ¿vale? De nuevo, no quiero culpar a nadie, no es mi intención. Sí que es cierto que hay ciertos mensajes que hemos interiorizado y que están condicionando nuestra vida. Cuando éramos niños no teníamos esa capacidad para elegir, pero ahora que somos adultos responsables sí que podemos hacerlo. El merecimiento no tiene nada que ver con tener algo bueno. Es nuestra disposición a aceptarlo. Yo lo único que te digo es, date permiso, independientemente de si te parece que te lo mereces o no. El punto 9 dice, aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos ahora es la clave para realizar cambios positivos. Bien, aprobarse y aceptarse, aquí y ahora, es clave, es absolutamente necesario para iniciar el proceso de cambio. Y eso empieza por no criticarnos jamás por nada. Esto es como tienes delante a un niño pequeño de 3 años, ¿vale? Y accidentalmente rompe algo, tira algo, lo rompe, bueno. Claro, si tú te pones hecho un obelisco y empiezas a gritarle, a insultarle, a decirle que es un inútil, que nunca sabe hacer nada bien, ¿con eso qué conseguimos? Pues que ese chiquillo pues, se quede cada vez más atemorizado, más parado y obviamente no intentará solventarlo. Pues en nuestro caso es igual. Tenemos esta tendencia a criticarnos, a decirnos que somos inútiles, que no sabemos hacer nada bien. Bueno, ¿qué ocurre? Apruébate. Eso es lo que te estoy diciendo. Apruébate. Llevas toda la vida criticándote y te ha servido de algo. Bien, y ya llegamos al final. El punto último, el último de estos puntos de poder de Louise Hay, nos dice, no hace falta saber cómo hacerlo, tan solo estar dispuestos. Simplemente pensad que la vida es muchísimo más sabia que todos nosotros juntos. La vida siempre sabe lo que hay que hacer. Así que estad dispuestos y confiad en el proceso de la vida. Muchísimas gracias.